El presidente de Empresas Polar, la empresa privada más importante de Venezuela para la distribución de alimentos, Lorenzo Mendoza, dijo lo siguiente: no me voy del país y respondemos con más trabajo. Así lo reseña el diario El Universal, reseñando y alegando que el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, dijo que si el gobierno deja de atacar a su empresa y pone a producir sus industrias, se reducirá la escasez. Indicó que ahora se personalizan los ataques en su contra con el fin de desprestigiar Empresas Polar. Aseguró que lo mejor para los venezolanos es que el sector público y el privado trabajen juntos. El presidente de Empresas Polar afirmó que no se irá del país y se quedará trabajando junto a su familia en su empresa. Esto lo declaró en una reunión con trabajadores en el Centro de Distribución de Alimentos Polar en el estado de Aragua. Durante los últimos años hemos sido objeto de acoso permanente y creciente y hemos recibido más de 500 inspecciones. Ante estos ataques siempre hemos respondido con más trabajo y más compromiso con el país. Hemos sido sometidos a una feroz campaña de desprecio desde los medios de comunicación del Estado, denunció Lorenzo Mendoza. En este sentido, explicó que ahora los ataques se están personalizando en su contra y puso como ejemplo la grabación de su conversación privada con el exministro de Economía entre el 92 y 93 de Venezuela y también economista graduado de la Universidad de Harvard, el señor Ricardo Hausman, que a su juicio busca perjudicar no solo su imagen sino la de la empresa. Esas conversaciones privadas que hubo entre ellos dos, en las que hablaban acerca de una posible negociación con el Fondo Monetario Internacional y una ayuda, un rescate de este ente internacional financiero de aproximadamente 50.000 a 60.000 millones de dólares para rescatar la economía venezolana, como se hizo con Grecia, España, Portugal, como también se hizo con Argentina. Nuestro compromiso es y seguirá siendo con las necesidades de la población. No tenemos nada que ocultar. Para nadie es un secreto que Empresas Polar, si bien ha sido objeto de señalamientos por parte del gobierno, puede que las irregularidades en las que haya hipotéticamente incurrido Empresas Polar hubieran sido el resultado de una consecuencia o una acción, digamos, subsecuente a la política del gobierno. Es decir, el gobierno ha limitado mucho a la empresa privada, le ha restado campo de acción, ha estatizado el mercado laboral venezolano, el mercado productivo, o mejor dicho, el aparato productivo. Y al estatizarlo, es tanta la responsabilidad que tiene por tener que administrar mucha capacidad productiva que al fin y al cabo no puede controlarlo todo. Al importar o al decidir lo que se importa por estatizar todas las empresas, no ha demostrado tener el gobierno la capacidad operativa para administrar todas y cada una de las empresas que ha estatizado. Como no puede con todo al mismo tiempo, para explicarlo en términos más coloquiales, la empresa privada se ve restringida porque estatiza y estatiza, pero al no poder controlar todo, debido a una política que no se ha centrado en distribuir correctamente la producción, en controlar equitativamente la distribución para evitar el colapso y el quiebre económico de las empresas. Estas obviamente quiebran y al quebrar baja la producción, se retrae el Producto Interno Bruto, se aumenta también la escasez y por ende el sector privado se ve limitado. Al bajar la producción se genera menos posibilidades de poder producir petróleo para recibir divisas, para realimentar el ciclo de importación de insumos para seguir produciendo y reactivando la economía venezolana. Al suceder esto, la empresa privada se ve limitada por la falta de divisas, que por cierto Empresas Polar le denuncia, lo ha estado denunciando recientemente divisas, la entrega y adjudicación de divisas del gobierno hacia el sector de Empresas Polar, hacia esta empresa importante en la economía venezolana. Y de hecho, el gobierno no ha reaccionado o no ha mostrado una reacción factible. Lo importante aquí es que, como lo dice Lorenzo Mendoza, el sector privado y el público, el Estado y la empresa privada trabajen juntos, que generen una alianza de capitales para poder producir al doble, distribuir al doble, generar al doble de la capacidad, ya que en la unión está la fuerza, mejor dicho, así de simple como suena. Una buena estrategia que puede hacer Empresas Polar para contrarrestar este embate económico que ha generado la estatización del gobierno, la limitación por la falta de divisas, y aún así Empresas Polar se mantiene. Una buena estrategia que pudiera utilizar es crear un fondo de reservas para reestructurar los inventarios y mantener un nivel adecuado para la producción. Es decir, crear un fondo con reservas en productos, en insumos restantes, ya sea del excedente o un 10%, y también un fondo de reservas de divisas para que se complementen el fondo de reservas de divisas con los insumos que ya hay, para maximizar el nivel, para reestructurarlo, para ir
llenando una y otra vez ese embalse, por así decirlo, y tener un inventario o una digamos, cantidad presupuestaria importante para reiniciar el inventario, mantener un nivel adecuado y que nunca se paralice la producción. Pudiera por lo menos utilizar esa estrategia Empresas Polar para mitigar las consecuencias de lo que el gobierno le ha venido generando, ya sea involuntaria o voluntariamente, y eso depende de la voluntad, o mejor dicho, la conciencia política del gobierno, algo que no puede predecirse, pero así están las cosas, y esa es la realidad. Lorenzo Mendoza dice, y lo publicó en Empresas Polar en un Twitter, mencionándolo a él en un tweet, mejor dicho, que si el gobierno deja de atacar a quienes proponen soluciones y ver enemigos en todas partes, es posible que los tiempos mejoren. Lo mejor para los venezolanos es que los sectores público y privado trabajen juntos. Si trabajamos juntos, gana Venezuela. Si el gobierno pone a producir a 100% las fábricas que tiene, es decir, las que estatizó, disminuirá la escasez. No necesitamos dólares, lo que requerimos es materia prima para producir, pero el gobierno decidió controlar el acceso de divisas, es decir, se restringen las divisas, y al restringirse las divisas se restringe el flujo de materias primas, y por ello se disminuye la producción, y es una reacción en cadena. Esa es la situación. Cuando se alíen el gobierno y la empresa privada podrán surgir o volver a surgir como antes Empresas Polar, el sector público y la economía venezolana partiendo de su aparato productivo.